Capítulo 3. La hora final. Jem estaba apoyado a un lado del carruaje del instituto, sus ojos cerrados, su piel tan blanca como el papel. Will permanecía a su lado. Su mano sujetaba firmemente el hombro de Jem. Tessa supo mientras se apresuraba a llegar a ellos que no era un simple gesto fraternal. Su agarre era lo que mantenía a Jem de pie. Ella y Henry habían oído el moribundo grito del gusano. Gabriel los había encontrado, lo que sintió como un momento después, bajando los escalones. Les habló sin aliento de la muerte de la criatura y de lo que le había pasado a Jem, todo por lo cual Tessa palideció, como si hubiera sido golpeada repentina y duramente en la cara. Eran palabras que hace tiempo no escuchaba, pero siempre eran esperadas y soñadas en pesadillas que la dejaban torciéndose buscando aire. Jem, colapso, respirar, sangre. Will está con él. Will. Por supuesto, Will estaba con él. Los otros circulaban alrededor. Los hermanos Lywood con su hermana. E inclusive Tatiana estaba tranquila. O quizá Tessa simplemente no podía escuchar su histeria. Tessa era consciente de la cercanía de Cecily, y Henry permanecía incómodo a su lado, como si quisiera consolarla pero no supiera cómo hacerlo. Los ojos de Will se encontraron con los de Tessa conforme ella se acercaba, casi tropezando de nuevo en su vestido desgarrado. Por un momento, ellos estuvieron en perfecto entendimiento. Jem era lo que ellos podían ver en la mirada de cada uno. En cuanto a Jem se refería, ellos eran feroces e inflexibles. Tessa vio a Will apretando la manga de Jem. «Ella está aquí», dijo. Los ojos de Jem se abrieron lentamente. Tessa luchó por mantener la mirada de sorpresa de su rostro. Sus pupilas se apagaron. En su iris pudo ver un delgado anillo de plata alrededor del negro. «Dicho Shan le ma Quinaide», susurró. Jem había estado enseñando a Tessa el mandarín por insistencia de ella. Entendió el Quinaide, por lo menos, si no el resto. Mi querida, mi cariño. Ella tomó su mano, la apretó. «Jem». «¿Estás herida, mi amor?», dijo Will. Su voz fue tan baja como su mirada, y por un momento la sangre subió a las mejillas de Tessa. Y bajo su mirada hacía su mano donde sostenía la de Jem. Sus dedos eran más pálidos que los de ella, como la mano de una muñeca, hecha de porcelana. ¿Cómo era posible que no notara cuán enfermo estaba? «Gracias por la traducción, Will», respondió sin apartar la vista de su prometido. Jem y Will estaban salpicados de icor negro, pero la barbilla de Jem y su garganta también estaban manchadas de sangre roja. Su propia sangre. «No soy herida», susurró Tessa, y entonces pensó: «No, esto no va a pasar, para nada». Sé fuerte por él. Enderezó sus hombros, mantenido su agarre en la mano de Jem. «¿Dónde está su medicina?», exigió Will. «¿No se la ha tomado antes de dejar el instituto?». «No hablen de mí como si yo no estuviera aquí», dijo Jem. Pero no había cólera en sus palabras. Giró su cabeza y dijo algo, suavemente. En voz baja, Will asintió y soltó su hombro. Tessa podía sentir la tensión en la postura de Will. Él estaba posicionado como un gato, para apoderarse de Jem de nuevo por si volvía a caer. Pero Jem permaneció de pie. «Soy fuerte cuando Tessa está aquí, ya ves, te lo dije», dijo Jem, aún en la misma voz suave. Ante eso, Will bajó su cabeza para que Tessa no pudiera ver su mirada. «Lo veo», dijo. «Tessa, aquí no hay nada de su medicina. Creo que dejó el instituto sin tomar lo suficiente, y creo que no lo admitirá. Regresa en el carruaje al instituto con él, y cuídalo. Alguien debe». Jem respiró ásperamente. «Los demás...». «Conduciré por ti. Será un poco problemático. Valios y Santos conocen el camino. Henry puede llevar a los Lywoods». Will fue rápido y eficiente.
muy rápido y eficiente para siquiera agradecerle. No parecía que lo quisiera. Ayudó a Tess a subir a Jem al carruaje, con mucho cuidado de no rozar su hombro o tocar su mano mientras lo hacía. Se dirigió con nosotros a explicar lo que sucedía. Ella captó un poco a Henry explicando que necesitaba eliminar los libros de registro de Benedict de la casa antes de cerrar la puerta del carruaje, dejando a ella y a Jem en un silencio bienvenido. ¿Qué había dentro de la casa?, preguntó Jem mientras cautamente cruzaban la puerta abierta que bordeaba la propiedad de los Lightwood. Aún lucía horrible, con la cabeza apoyada en los cojines del carruaje, sus ojos a medio abrir. Sus mejillas brillaban por la fiebre. He oído a Henry hablar sobre los estudios de Benedict. Se había vuelto loco allí, dijo ella mientras él rozaba sus manos frías entre las de ella. Los días antes de transformarse, cuando Gabriel dijo que no salía de la habitación, su mente debe haberse ido. Había garabateado en la pared en lo que parecía ser sangre, oraciones sobre los dispositivos infernales, que no tenían compasión, que nunca dejarían de llegar. Debe de referirse al ejército de autómatas. Probablemente. Tessa se estremeció ligeramente y se acercó más a Jem. Supongo que fue tonto de mi parte, pero ha sido tan pacífico estos 2 últimos meses. ¿Te habías olvidado de Morven? No, olvidarlo nunca. Miró hacia la ventana, aunque no podía ver fuera. Había corrido las ventanas cuando la luz parecía estar dañando los ojos de Jem. Esperaba que tal vez hubiera cambiado sus ideas a algo más. Sabemos que no es así. Los dedos de Jem aferraban los de ella. La muerte de Benedict es quizá una tragedia, pero esas cosas están funcionando desde hace bastante tiempo. Esto no tiene nada que ver contigo. Había otros artefactos en la librería. Notas y libros de Benedict, periódicos. Henry se los llevara al instituto para estudiarlos. Mi nombre estaba en ellos. Tessa se detuvo. ¿Cómo podía molestar a Jem con esas cosas cuando él se encontraba tan mal? Como si Jem leyera su mente, sus dedos tocaron su muñeca, descansando ligeramente sobre su pulso. Tessa, esto es solo un ataque, no durará. Prefiero que me digas la verdad, toda la verdad, sin importar si es amarga o aterradora, para compartirla contigo. Yo nunca dejaré que ningún mal llegue hasta ti, ni siquiera en el instituto. Sonrió. Tu pulso está acelerado. La verdad, toda la verdad, sin importar si es amarga o aterradora. Te amo, dijo ella. Él la miró con una luz en su delgada cara que lo hizo más hermoso. Woshiwantin Mini, Keiya Keiwo. Tú... Ella levantó las cejas. ¿Quieres casarte? Pero estamos ya comprometidos. No creo que se pueda estar comprometida 2 veces. Él se rió, risa que se convirtió en una tos. Todo el cuerpo de Tessa se tensó, pero la tos fue ligera y no había sangre. Dije que me casaría contigo mañana si pudiera. Tessa pretendió mover su cabeza. Mañana no es conveniente para mí, señor. Pero ya estás vestida apropiadamente, dijo con una sonrisa. Tessa vio el dorado arruinado de su vestido de novia. Si me fuera a casar en un matadero, respondió. Ah, bien, no me gustaba mucho demasiado llamativo. Creo que te veías hermosa. Su voz era suave. Tessa apoyó la cabeza en su hombro. Habrá otra ocasión, dijo. Otro día, otro vestido. Un tiempo cuando estés bien y todo sea perfecto. Su voz seguía siendo suave, pero mostraba un terrible cansancio. No existe tal cosa como la perfección, Tessa. Sophie estaba de pie junto a la ventana de su pequeño dormitorio, con las cortinas corridas a un costado, sus ojos fijos en el patio. Habían pasado horas desde que los carros se habían ido,
y se suponía debería estar barriendo fuera de las rejas, pero el cepillo y el cubo estaban inmóviles en sus pies. Podía oír la voz de Bridget suavemente a la deriva desde la cocina a continuación contigua. Y Richard tenía una hija, una doncella hermosa era ella, y puso su amor en Sweet William, aunque no era del grado de él. A veces cuando Bridget estaba en un particular estado de ánimo melodioso, Sophie pensaba sobre echarla bajo las escaleras y empujarla en el horno como la bruja de Hansel y Gretel. Pero Charlotte sin duda no lo aprobaría. Incluso si Bridget cantaba sobre amores prohibidos entre las clases sociales justo en el mismo momento en que Sophie se maldecía por sujetar fuertemente la cortina, viendo ojos gris-verdes en su mente mientras se preguntaba y preocupaba, ¿estaría bien Gideon? ¿Estaría lastimado? ¿Podría pelear contra su padre? Y qué horrible sería si tuviera que... Las puertas del instituto se abrieron y un carruaje entraba en su interior. Will conducía. Sophie lo reconoció, sin sombrero, su pelo negro salvaje en el viento. Saltó hacia abajo desde el asiento del conductor y dio la vuelta para ayudar a Tess a salir del carro. Incluso a esa distancia Sophie podía ver un gran desgarre en su vestido dorado. Y entonces Jem, apoyándose pesadamente en el hombro de su Parabatai. Sophie contuvo el aliento. A pesar de que ya no estaba enamorada de Jem, ella todavía se preocupaba mucho por él. Era difícil no hacerlo, teniendo en cuenta su corazón, su dulzura y amabilidad. Nunca había sido otra cosa menos que exquisitamente amable con ella. Se había sentido aliviado los últimos meses en lo que no había tenido sus malos episodios, como Charlotte les llamaba. A pesar de esa felicidad, él no había sanado. Parecía más fuerte, mejor. El trío había desaparecido en el interior del instituto. Cyril había venido de los establos y se ocupaba del galopante Valios de Santos. Sophie respiró hondo y soltó la cortina. Tal vez Charlotte la necesitaría para ayudarle con Jem. Si hubiera algo que pudiera hacer, se alejó de la ventana y se apresuró a salir al pasillo y bajar las estrechas escaleras del servicio. En el salón de la planta baja se encontró con Tessa, pálida y nerviosa, vacilando fuera de la habitación de Jem. A través de la puerta parcialmente abierta, Sophie podía ver a Charlotte inclinada sobre Jem, quien estaba sentado en la cama. Will inclinado sobre la chimenea, con sus brazos cruzados, claramente tenso en cada línea de su cuerpo. Tess alzó su cabeza en cuanto vio a Sophie. Un poco de color volvió a su rostro. «Sophie», exclamó en voz baja. «Sophie, Jem no está bien. Tuvo otro ataque de su enfermedad». «Estará bien, señorita Tessa. Lo he visto muy enfermo antes, y él siempre lo supera perfectamente». Tessa cerró sus ojos. Las sombras bajo ellos eran grises. No necesitaban decir lo que ambas pensaban, que un día llegaría el momento cuando tendría un ataque y no lo superaría. «Debería ir en busca de agua caliente», agregó Sophie, «y paños». «Debería estar buscando esas cosas», dijo Tessa. «Y lo haría, pero Charlotte dice que debo cambiarme el vestido. Esa sangre de demonio puede ser peligrosa si está en grandes cantidades en la piel. Mandó a Bridger por telas y cataplasmas. Y el hermano Enoch llegará en cualquier momento. Y Jem no escuchará nada más, pero...» «Es suficiente», dijo Sophie firmemente. «No le hará ningún bien a él si usted también enferma. Le ayudaré con el vestido. Venga, encarguémonos de eso y rápido». Los ojos de Tessa se abrieron. «Querida y sensata Sophie, por supuesto tienes razón». Comenzó a caminar por el corredor hacia su habitación. Se detuvo en la puerta y se volvió hacia Sophie. Sus ojos grises buscaban el rostro de la otra chica y parecía sentirse con la cabeza, como si se diera la razón sobre una conjetura. «Él está bien, ¿sabes? No está lastimado». «¿El amo Jem?», Tessa negó con la cabeza. «Gideon Lightwood». Sophie se sonrojó. Gabriel no estaba muy seguro de por qué estaba en la habitación de dibujo del instituto.
salvo porque su hermano le había dicho que fuera allí y esperara. E incluso después de todo lo que había sucedido, aún estaba muy acostumbrado a hacer todo lo que Gideon le dijera. Se sorprendió de lo normal que era la habitación. No era para nada como las grandes habitaciones de los Lygus en Pimlico o en Chiswick. Las paredes estaban empapeladas con un estampado descolorido con botones de rosas. La superficie del escritorio estaba manchado con tinta y rayado con las marcas de los abridores de cartas y las plumillas, y la parrilla negra como el hollín. Sobre la chimenea colgaba un espejo manchado por el agua, enmarcado en dorado. Gabriel miró su propio reflejo. Su ropa estaba rota en el cuello, y había una marca roja en su mandíbula donde un gran raspón estaba en proceso de curación. Había sangre por toda su ropa. ¿Tu propia sangre o la de tu padre? Rápidamente alejó ese pensamiento. Era raro, pensó, cómo era el único que se parecía a su madre Bárbara. Ella había sido alta y dada a la esbeltez, con un rizado cabello castaño y los ojos como el más puro verde que él recordaba, como la hierba que descendía hacia el río detrás de la casa. Gideon lucía como su padre, ancho y fornido, de ojos más grises que verde, lo cual era irónico, porque Gabriel era el que había heredado el temperamento de su padre, testarudo y rápido para la ira, pero lento para perdonar. Gideon y Bárbara eran más pacíficos, tranquilos y constantes, fieles a sus creencias. Ellos eran mucho más como... Charlotte Branwell entró por la puerta abierta del cuarto de dibujo en un vestido suelto, sus ojos tan brillantes como los de un pequeño pájaro. Lo que sea que Gabriel viera en ella fue lo pequeña que era, lo que llamó su atención, lo que lo elevó sobre ella. ¿Qué estaría pensando el cónsul Wayland, dándole a esta pequeña criatura el poder del instituto y de todos los cazadores de sombras de Londres? Gabriel inclinó su cabeza. Tu hermano dice que no resultaste lastimado. Estoy muy bien, dijo brevemente, e inmediatamente supo que había sonado grosero. No era su intención precisamente. Su padre había sembrado durante años cuán tonta era Charlotte, cuán inútil y fácilmente influenciable, y aunque sabía que su hermano no estaba de acuerdo, suficientemente en desacuerdo para ir a vivir en este lugar y dejar a su familia detrás, era una difícil lección para dejarla a un lado. Creí que estarías con Carstairs. El hermano Enoch ha llegado, con otro de los hermanos silenciosos. Nos han prohibido estar en la habitación de Jem. Will está caminando fuera en el corredor como una pantera enjaulada. Pobre chico. Charlotte miró a Gabriel brevemente, antes de avanzar a la chimenea. Su mirada era de una aguda inteligencia, rápidamente cubierta por la medida de sus pestañas. Pero basta de eso. Entiendo que tu hermana ya ha sido dejada en la residencia de los Blackthorns en Kenston, dijo. ¿Hay alguien a quien quisieras que envíe a dejar un mensaje de tu parte? ¿Un mensaje? Se detuvo ante la chimenea, juntando sus manos detrás de su espalda. Tienes que ir a alguna parte, Gabriel, a menos que quieras que te deje en la puerta solamente con las llaves de la calle a tu nombre. ¿Echarme? ¿Estaba esta horrible mujer realmente echándolo del instituto? Pensó en lo que su padre le había dicho. Los Fairchild no se preocupan por nadie más que ellos mismos y la ley. La casa Pimlico. El cónsul será informado en poco tiempo después de todo lo que sucedió en la casa Lygood, dijo a Charlotte. Ambas residencias de tu familia en Londres serán confiscadas en el nombre de la clave, por lo menos hasta que puedan registrarlas y determinar que tu padre no dejó nada que pueda servirle como pistas al consejo. ¿Claves de qué? De los planes de tu padre, dijo imperturbable. De sus conexiones con Morwen, de sus conocimientos sobre los planes de Morwen, de los dispositivos infernales. Nunca he escuchado hablar de los malditos dispositivos infernales, protestó Gabriel, y entonces se sonrojó. Se había enojado, y enfrente de una dama. No es que Charlotte fuera como cualquier otra dama. Te creo, dijo. No sé si lo hará el cónsul Wayland. Esa no es su voluntad. Si me das una dirección... No tengo ninguna,
dijo Gabriel desesperado. ¿Dónde crees que podría ir? Lo miró con una ceja levantada. Quiero estar con mi hermano, dijo finalmente, consciente que sonaba petulante y enojado, pero sin estar seguro de qué hacer al respecto. Pero tu hermano vive aquí, dijo, y tú has dejado bastante en claro lo que piensas del instituto y sobre mí. Jen me dijo lo que creías. Que mi padre llevó a tu tío al suicidio. Eso no es verdad, ¿sabes? Pero no espero que me creas. Hace que me preguntes, sin embargo, ¿por qué quisieras permanecer aquí? El instituto es un refugio. ¿Era intención de tu padre que funcionara como un refugio? No lo sé. No sé cuáles son sus planes. ¿Cuáles eran sus planes? Entonces, ¿por qué te fuiste con ellos? Su voz era suave pero implacable. «Porque él era mi padre», gritó Gabriel. Se apartó de Charlotte. Su respiración se volvió entrecortada a la altura de la garganta. Apenas consciente de lo que estaba haciendo, abrazó fuertemente su cuerpo, como si pudiera de esa manera evitar desmoronarse. Recuerdos de las últimas semanas, que Gabriel había estado haciendo todo lo posible para mantenerlos en las profundidades de su mente, amenazaron con salir a la luz. Semanas en la casa después de que los sirvientes fueron enviados lejos, escuchando los ruidos que venían de las habitaciones de arriba, gritos en la noche, sangre en las escaleras por la mañana, su padre gritando sandeces detrás de la puerta cerrada de la librería, como si no pudiera formar palabras en inglés. «Si vas a echarme a la calle», dijo Gabriel, con una especie de terrible desesperación, «hazlo ahora. No quiero pensar que tengo un hogar cuando no es así. No quiero pensar que voy a ver a mi hermano otra vez si no es así». «¿Crees que no iría tras de ti? ¿Encontrarte donde sea que fueras?» «Creo que ha demostrado que es lo que más le importa», dijo Gabriel. «Y no soy yo», susurró lentamente, perdiendo el control sobre sí mismo. «Envíame lejos o permíteme quedarme. No te rogaré». Charlotte suspiró. «No tendrás que hacerlo», dijo. «Nunca antes he echado a nadie que me dijera que no tenía un lugar a donde ir, y no voy a comenzar ahora. Te pediré solo una cosa. Para permitir que alguien viva en el instituto, en el corazón mismo del enclave, es poner mi confianza en sus buenas intenciones. No hagas que me arrepienta el haber confiado en ti, Gabriel Lightwood». Las sombras se habían alargado en la biblioteca. Tessa se sentó en el alféizar de la ventana, al lado de una lámpara azulada. Un libro había estado abierto en su regazo durante varias horas, pero no había sido capaz de concentrarse en él. Sus ojos se deslizaban a través de las palabras de las páginas sin absorberlas, y notó que a menudo estaba haciendo pausas para tratar de recordar quién era un personaje, o por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Estaba por comenzar nuevamente el capítulo 5, cuando el crujido de una madera del piso la alertó, y levantó la vista encontrando a Will de pie ante ella, su cabello húmedo, los guantes en sus manos. «Will». Tessa dejó el libro sobre el alféizar de la ventana, a un lado de ella. «Me sorprendiste». «No era mi intención interrumpir», dijo en voz baja. «Si estás leyendo...» Comenzó a alejarse. «No estoy», dijo ella y se detuvo, mirando atrás sobre su hombro. «No puedo perderme en las palabras en estos momentos. No puedo calmar la distracción de mi mente». «Ni yo», dijo él volviéndose completamente. Ya no estaba cubierto de sangre, sus ropas estaban limpias, y su piel mayormente sin marcas, aunque se podía ver líneas rosáceas en su cuello, desapareciendo en el cuello de su camisa, curándose mientras los iraxes hacían su trabajo. «¿Hay noticias de mí? ¿Hay noticias de Jen?» «No hay cambios», dijo, aunque ella había adivinado. Si hubiera habido un cambio, Will no estaría allí. «Los hermanos aún no permiten a nadie en la habitación de Jen, ni siquiera a Charlotte». «¿Por qué estás aquí?», prosiguió. «¿Sentada en oscuridad?». «Benedict escribió en la pared de su estudio», dijo ella en voz baja, «antes de que se transformara en esa criatura, imagino, o mientras se estaba transformando. No lo sé. Los dispositivos infernales no tienen piedad. Los dispositivos infernales no se arrepienten.
Los dispositivos infernales no tienen número. Los dispositivos infernales nunca dejarán de llegar. ¿Los dispositivos infernales? Supongo que hablaba de las criaturas mecánicas de Mormin. No es que hayamos visto uno de ellos en meses. Eso no significa que no puedan regresar, dijo Tessa. Bajó la mirada a la mesa de la biblioteca, su chapa rayada. ¿Con qué frecuencia Will y Jen habrían estado sentados aquí juntos, estudiando, tallando sus iniciales, como lo habrían aburrido colegiales, en la superficie de la mesa? Soy un peligro para ustedes aquí. Tessa, ya hemos hablado de esto. Tú no eres el peligro, tú eres lo que Mormin quiere. Y si no estuvieras aquí protegida, podría tenerte fácilmente. ¿Y para qué usaría tus poderes? No lo sabemos. Solo que te quiere para algo. Y esa es nuestra ventaja, alejarte de él. No es desinterés. Nosotros, los cazadores de sombras, no somos desinteresados. Levantó la mirada con eso. Creo que son muy desinteresados. A su ruido de desaprobación, ella dijo: seguramente debes saber que lo que hacen es ejemplar. Hay frialdad en la clave, es cierto. Somos polvo y sombras, pero también somos como los héroes de los tiempos antiguos. Como Aquiles y Jason. Aquiles fue asesinado con flechas envenenadas, y Jason murió solo, muerto por su propio barco podrido. Ese es el destino de los héroes. El ángel sabe por qué alguien quisiera ser uno. Tessa lo miraba. Había sombras bajo sus ojos azules, y sus dedos presionaban el material de sus puños, sin pensar, como si no se percatara de lo que hacía. Meses, pensó. Meses desde que ellos dos hubieran estado solos en una habitación por más que un momento. Habían sido solamente encuentros accidentales en los pasillos, en el patio, intercambiando cortesías torpemente. Extrañaba sus bromas, los libros que le había prestado, los destellos de risa en su mirada, atrapada en la memoria de un Will más sencillo en un tiempo anterior. Habló sin pensar. No puedo dejar de recordar algo que me dijiste una vez, dijo. La miró sorprendido. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Que a veces cuando no puedes decidir qué hacer, finges ser el personaje de algún libro, porque es más fácil decidir qué harían ellos. No soy, dijo Will. Quizá alguien de quien tomar consejos si estás buscando la felicidad. No felicidad, no exactamente. Quiero ayudar a hacer lo correcto. E interrumpió y suspiró. Y he recurrido a muchos libros, pero si hay alguna guía en ello, no la he encontrado. Dijiste que era Sidney Carton. Will hizo un sonido y se dejó caer en una silla en el lado opuesto de la mesa. Sus pestañas bajaron ocultando sus ojos. Y supongo que sé lo que hace el resto de nosotros, dijo ella. Pero no quiero ser Lucy Manet, porque no hizo nada para salvar a Charles. Dejó que Sidney hiciera todo, y fue cruel con él. ¿Con Charles?, dijo Will. Con Sidney, dijo Tessa. Él quería ser un mejor hombre, pero ella no le ayudó. Ella no podía, estaba comprometida con Charles Darnay. Sin embargo, no fue amable, dijo Tessa. Will se levantó de la silla tan rápido como se había sentado. Se inclinó hacia adelante, con las manos sobre la mesa. Sus ojos eran muy azules en la luz de la lámpara. Algunas veces uno tiene que elegir entre ser amable y honorable, dijo. A veces no se puede ser los dos. ¿Cuál es mejor?, susurró Tessa. La boca de Will se torció con un humor amargo. Supongo que depende del libro. Tess estiró la cabeza hacia atrás para mirarlo. Conoces el sentimiento, dijo. Cuando estás leyendo un libro y sabes que habrá una tragedia, puedes sentir el frío y la oscuridad llegando, verla retejiéndose cerca de los personajes que viven y respiran en las páginas. Pero estás tan atado a la historia como si fueras tirado detrás de un carruaje, y no puedes dejarlo pasar o cambiar el rumbo haciéndose a un lado. Sus ojos azules estaban impregnados de comprensión. Por supuesto, Will entendería, y se apresuró. En estos momentos siento como si lo mismo pasara,
solo que no a los personajes de una página, sino a mis amados amigos y compañeros. No quiero quedarme sentada mientras una tragedia viene por nosotros. Me haría a un lado solo para esforzarme para descubrir cómo podría hacerse. «¿Temes por Jem?», dijo Will. «Sí», dijo ella. «Y temo por ti también». «No», dijo Will con voz ronca. «No desperdicies eso en mí, Tess». Antes de que ella pudiera replicar, la puerta de la librería se abrió. Era Charlotte. Lucía débil y agotada. Will se volvió hacia ella rápidamente. «¿Cómo está Jem?», preguntó. «Está despierto y hablando», dijo Charlotte. «Ha tomado un poco del Yin Feng, y los hermanos silenciosos han sido capaces de estabilizar su condición y detener el sangrado interno». Ante la mención de una hemorragia interna, Will parecía como si fuera a vomitar. Tessa imaginó que ella luciría de la misma manera. «Puede tener un visitante», mencionó Charlotte. «De hecho, lo ha solicitado». Will y Tessa intercambiaron una rápida mirada. Tessa sabía lo que ambos estaban pensando. ¿Cuál de los dos debería ser el visitante? Tessa era la prometida de Jem, pero Will era su Parvati, lo que era sagrado en sí mismo. Will había comenzado a dar un paso atrás, cuando Charlotte habló de nuevo, sonando cansada hasta los huesos. «Preguntó por ti, Will». Will parecía sorprendido. Lanzó una mirada a Tessa. «Yo...». Tessa no podía negar la pequeña expresión de sorpresa y los casi celos que sintió en su pecho con las palabras de Charlotte, pero los apartó sin miramientos. Amaba a Jem lo suficiente para querer lo que él quisiera, y él siempre tenía sus motivos. «Ve», dijo amablemente. «Por supuesto que querrá verte». Will comenzó a moverse hacia la puerta para unirse a Charlotte. A mitad del camino se volvió y caminó hasta Tessa. «Tessa», dijo, «mientras estoy con Jem, ¿podrías hacer algo por mí?». Tessa miró hacia arriba y tragó. Estaba muy cerca, muy cerca. Todas las líneas, formas, ángulos de Will llenaban su campo de visión, así como el sonido de su voz llenaba sus oídos. «Sí, por supuesto», dijo. «¿Qué sería?». Para Edmund y Lynette Herondale, Ravenscare Manors, West Reading, Yorkshire. Queridos papá y mamá, sé que fue cobarde de mi parte dejarlos como lo hice. Temprano en la mañana, antes de que despertaran, con solo una nota para explicar mi ausencia. No pude soportar la idea de enfrentarlos, sabiendo lo que había decidido hacer, y que yo era la peor de las hijas desobedientes. ¿Cómo se puede explicar la decisión que tomé? ¿Cómo llegué a ella? Parece inclusive ahora una locura. Cada día de hecho es más loco que el anterior. No mentías, papá, cuando decías que la vida de un cazador de sombras era como un sueño febril. Ceci le presionó la punta de la pluma con saña a través de las líneas que había escrito. Entonces arrugó el papel con una mano y apoyó la cabeza sobre el escritorio. Había comenzado la carta muchísimas veces, y aún no había conseguido una versión satisfactoria. Quizás no debería de estar intentándolo ahora, pensó. No cuando estaba intentando calmar sus nervios desde que habían vuelto al instituto. Todos habían estado atentos a Jem y Will, después de revisarla toscamente en busca de heridas en el jardín. Apenas se había hablado con ella nuevamente. Henry se había ido rápidamente por Charlotte. Gideon había jalado a Gabriela a un lado, y Cecily se había encontrado subiendo las escaleras del instituto sola. Había entrado a su habitación, sin molestarse en quitarse su equipo, y acurrucándose en la suave cama con dosel. Mientras permanecía entre las sombras escuchando los débiles sonidos de Londres, su corazón se apretó con una súbita y dolorosa nostalgia. Había pensado en las verdes colinas de Galés, y en su madre y su padre, y se levantó de la cama como si hubiera sido empujada, tropezando con el escritorio y tomando la pluma y el papel. La tinta manchaba sus dedos en su prisa, y aún así las palabras correctas no llegaban. Se sentía como si sangrara su arrepentimiento y soledad por sus poros,
y seguía sin poder expresar sus emociones en cualquier sentimiento que sus padres se pudieran soportar al leerlo. En ese momento llamaron a la puerta. Cecily tomó un libro que había dejado en el escritorio y se posicionó como si hubiera estado leyendo, y llamó. «Adelante». La puerta se abrió. Era Tessa, vacilante en el umbral. Ya no portaba su vestido de novia destruido, sino que llevaba un sencillo vestido de muselina azul con sus 2 collares brillando en su cuello, el ángel mecánico y el pendiente de jade que era un regalo de bodas de Jem. Cecily observó a Tessa con curiosidad. Aunque las 2 jóvenes se mostraban amables, no eran cercanas. Tessa tenía ciertas reservas sobre ella de las que Cecily sospechaba sin ser capaz de demostrarlo. En la cima de eso había sido fantástico y raro sobre ella. Cecily sabía que podía cambiar de forma, transformándose en cualquier persona. Y Cecily no podía librarse de la sensación de que no era natural. ¿Cómo podía conocer el verdadero rostro de alguien cuando podía cambiar tan fácilmente como alguien más se cambia el vestido? «Sí», dijo Cecily. «¿Señorita Grey?» «Por favor, llámame Tessa», dijo la otra chica, cerrando la puerta detrás de ella. No era la primera vez que le pedía a Cecily que la llamara por su nombre de pila, pero la costumbre y la perversidad mantenían a Cecily haciéndolo. «Vine a ver si estabas bien y si necesitabas algo». «Ah», Cecily sintió una leve punzada de decepción. «Estoy bastante bien». Tessa se adelantó un poco. «Ah, ¿grandes esperanzas?» «Sí». Cecily no mencionó que había visto a Will leyéndolo y lo tomó en un intento de comprender mejor lo que estaba pensando. Lamentablemente ella estaba perdida por mucho. Pip era morboso y Estela tan horrible que Cecily quería sacudirla. «Estela», dijo Tessa en voz baja. «Hasta la última hora de mi vida. No puedes elegir, pero conserva parte de mi carácter, parte de la poca bondad que hay en mí, parte de la maldad». «¿Así que memorizas pasajes de libros como Will? ¿O es un favorito?» «Yo no tengo la memoria de Will», dijo Tessa adelantándose un poco. «Osurruna menos ein. Pero me encanta este libro». Sus ojos grises examinaban el rostro de Cecily. «¿Por qué estás aún con tu equipo?» «Estaba pensando en ir al cuarto de entrenamiento», dijo Cecily. «Me di cuenta que puedo pensar bien ahí, y no es como si a alguien le importara de una forma o de otra lo que sea que yo haga». «¿Más entrenamiento? Cecily, acabas de estar en una batalla», protestó Tessa. «Sé que en ocasiones puede requerirse que una runa se aplique varias veces para que sane completamente. Antes de que vuelvas a entrenar, debo llamar a alguien para ti. Charlotte o...» «¿O Will?», interrumpió Cecily. «Si a algunos de ellos le importara, ya hubieran venido». Tessa se detuvo junto a la cama. «No puedes pensar que Will no se preocupa por ti». «Él no está aquí, ¿verdad?» «Él me envió», dijo Tessa, «porque está con Jem». Como si eso lo explicara todo. Cecily supuso que de alguna manera eso lo hacía. Sabía que Will y Jem eran amigos cercanos, bueno, algo más cercano que eso. Había leído sobre los Paravatai en el Códex, y sabía que el vínculo era algo que no existía entre los mundanos, algo más cercano que los hermanos más que la sangre. Jem es su Paravatai. Ha hecho un juramento de estar allí en momentos como este. Él estaría ahí con juramento sin él. Él estaría allí por cualquiera de ustedes. Pero no ha hecho mucho por venir a ver si necesito otro Iraxe. Ceci, comenzó Tessa. La maldición de Will no era una maldición real. ¿Sabes?, dijo Tessa pensativamente. En cierta forma lo fue. Él creía que nadie podía amarlo, y si él lo permitía, provocaría su muerte. Ese es el motivo por el que los dejó. Los dejó para mantenerlos a salvo. Y ahora tú estás aquí, la definición por excelencia, para él, de riesgo. No puede permitirse venir y ver tus heridas, porque para él es como si él mismo las hubiera hecho. Yo elegí esto, la cacería de demonios, y no solamente porque quisiera estar con Will. Lo sé, dijo Tessa.
Pero también estuve con Will mientras deliraba por la exposición a la sangre de vampiros, purificándose con agua bendita. Y sé que el nombre que pronunciaba era el tuyo. Cecily la miró sorprendida. ¿Will me llamaba? Ah, sí. Una pequeña sonrisa se asomó por la comisura de los labios de Tessa. Cuando le pregunté no quiso decirme quién eras, por supuesto, y eso me puso un poco mal. Calló y vio hacia otra dirección. ¿Por qué? Curiosidad, dijo Tessa negando con la cabeza. Sin embargo, sus mejillas estaban sonrojadas. Es mi pecado capital. De todas las maneras, él te ama. Sé que con Will todo está al revés y de cabeza, pero el hecho de que no esté aquí es solamente la evidencia más clara para mí de cuánto le importas. Él acostumbra alejar a todos los que ama, y entre más ama, más violentamente trata de no demostrarlo. ¿Pero no hay una maldición? Los hábitos de años no pueden olvidarse rápidamente, dijo Tessa, y sus ojos reflejaban tristeza. No cometas el error de creer que no te ama solo por pretender que no se preocupa, Cecily. Confróntalo si lo deseas y exige la verdad, pero no cometas el error de alejarte porque crees que es una causa perdida. No lo saques de tu corazón, porque si lo haces, lo lamentarás. Para miembros del Consejo, de Cónsul Josiah Wayland. Disculpen el retraso de mi respuesta, caballeros. Deseaba estar seguro de que no estaba dando mis opiniones en un espíritu de exagerada precipitación, pero mejor que las palabras son el sonido y los bien razonados resultados de la paciencia. Me temo que no puedo secundar su recomendación sobre Charlotte Branwell como mi sucesora, ya que si bien posee un buen corazón, es a su vez errática, emocional, apasionada y desobediente para tener las características de cónsul. Como sabemos, las damas tienen debilidades que los hombres no heredan, y tristemente ella es poseedora de todos ellos. No puedo recomendarla. Apremio que consideren a alguien más. Mi sobrino, George Penhallow, quien cumplirá 25 años este noviembre y que es un excelente cazador de sombras y un joven honorable. Creo que él posee una moral íntegra y la fortaleza de este carácter para liderar a los cazadores de sombras a una nueva década. En el nombre de Raziel, Cónsul Josiah Wayland.